En clases anteriores estuvimos viendo los recursos estilísticos, los cuales son muy utilizados para transmitir esos mensajes que tocan realidades abstractas. En la clase de hoy vamos a ahondar un poco más sobre ese tema. También veremos dos conceptos claves, la connotación y la denotación, los cuales son muy importantes en la creación de cualquier texto publicitario. Pero antes vamos a descubrir cuál es la palabra clave de nuestra clase. Y la palabra clave es estilo. Estilo. Se refiere al conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un artista, una obra o un período artístico y le confieren una personalidad propia y reconocible. También se puede definir como la manera de escribir o de hablar distintiva de un escritor o de un orador. Hablando de estilo, vamos a observar y analizar el siguiente texto visual. ¿Qué tipo de texto es, Neurona? Identifico que es un afiche. Así es, Neurona. Un afiche y con unas imágenes muy impactantes. Al observar detenidamente este texto, podemos analizar de manera literal un hombre con una boca abierta bruscamente, de la cual le sale un puño que aprieta o tira del cabello de una mujer. Se puede ver que la mujer está llorando, obviamente porque le está lastimando la acción que está realizando este hombre. Un fondo gris que puede acentuar el negro, tanto el negro del cabello del hombre como de la mujer, los dos personajes que intervienen en este texto. ¿Qué percibes tú, Neurona? Percibo tristeza, dolor y violencia. Tal cual. Esas son palabras claves en la mente del creador de este afiche, el cual pertenece a alguna campaña publicitaria contra la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. Partiendo de esto que estamos viendo en este texto, Neurona, ¿qué relación crees tú que existe entre esos dos personajes? Que pueden ser novios o esposos. Bien. Ahora, ¿cuáles temas están presentes en este texto? Yo puedo ver el machismo, la violencia contra la mujer y un subtema hay ahí. ¿Puedes identificarlo, ese subtema? El hombre con la boca abierta, el puño que sale. La violencia verbal. Correcto. Ese es un subtema muy marcado en este texto. ¿Y qué querrá transmitir este autor con este mensaje? Es muy claro que debemos parar la violencia contra la mujer. Muy bien. Aunque este tipo de texto, este que estamos analizando, no tiene una palabra escrita, comunica a través de una metáfora visual que al igual que un puño sale y golpea el rostro de una mujer o que la mano tira de su cabello, asimismo los gritos pueden herir, lastimar a esa mujer maltratada. De hecho, está bien escenificado, como dices tú, Neurona, la violencia verbal, la cual es tan letal como la violencia física. Este recurso, esta metáfora visual, es muy útil para transmitir ideas complejas o abstractas, ya que utiliza un elemento literal o conocido por el lector para comunicar esa idea que es compleja o que no se puede percibir a simple vista. Entonces, para medir el nivel de eficacia de un mensaje en la publicidad, es importante identificar qué tan persuasivo es. Una pregunta ahí, Neurona. ¿Te convence este tipo de texto? ¿Te mueve a ti a la acción? Eso es correcto, profesora. Así es. Bien. Este hecho se establece mediante emociones y actitudes y motivos que promueven a ese público objetivo a realizar una acción explícita o una conducta luego de recibir el mensaje. Como bien dijiste tú al principio, esto tiene que parar
la violencia contra la mujer debe parar. Entonces, Neurona, ¿qué son los recursos estilísticos? Los recursos estilísticos son las diversas estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector, resaltando que el conjunto de estos recursos que utiliza el autor se llama estilo. Correcto, expresividad, estilo para comunicar un mensaje. Entre esos recursos estilísticos, ¿recuerdas algunos? Así es, la comparación, la ironía, la metáfora y la personificación. Muy bien, Neurona. Y existen muchos otros. Por ejemplo, el símil o comparación consiste en establecer una similitud entre dos objetos y hace mucho hincapié en resaltar esas diferencias o resaltar también algún atributo en particular. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un afiche publicitario donde está comparando dos momentos: cómo es el objeto antes de utilizar el producto y cómo quedó después de utilizar eso que se está vendiendo o intentando que el lector consuma. Otro recurso muy utilizado para crear textos persuasivos es la metáfora. Esta consiste en establecer una relación directa entre dos objetos. La particularidad de este recurso está en crear imágenes que van más allá de la realidad. Cabe resaltar que en la metáfora hay un elemento que es conocido, literal, y un elemento irreal, al cual se le atribuyen cualidades propias de ese elemento real. Por ejemplo, en el texto que estábamos analizando al principio, la metáfora es que el abuso verbal es igual de hiriente que el maltrato físico. El siguiente recurso es la hipérbole. La hipérbole consiste en la exageración de la representación visual del tamaño de los personajes y los objetos, de manera que la mirada del espectador se concentre en el objeto. Por ejemplo, en este que estamos viendo, se puede ver en pantalla cómo está exageradamente pequeño el personaje, mientras la mirada se concentra en la marca. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Espere, estoy verificando. Le confirmo que sí, profesora Marilis. Tenemos dos preguntas. Desde San Cristóbal, Raquel Alba nos pregunta ¿en qué consiste la personificación en un texto como el afiche? Gracias, Raquel, por tu pregunta muy válida, ya que la personificación consiste en atribuir cualidades humanas a objetos y seres inanimados. En el caso de la publicidad o el afiche, también consiste en representar objetos con cualidades genuinamente humanas. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Joshua Valenzuela, desde San Pedro de Macorís, envía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el texto y la imagen en el afiche? Muy bien, Joshua, gracias también por tu pregunta. Una relación muy estrecha. Ambos deben complementarse. Recuerda que la publicidad tiene como propósito atraer a los compradores, convencer, persuadir al lector, para lo cual se vale de imágenes. Recuerda este dicho, una imagen habla más que 1000 palabras. Y en cuanto a la imagen publicitaria, esta contiene 3 tipos de mensajes. Número 1, mensaje denotativo, mensaje lingüístico y un mensaje connotativo. El mensaje denotativo se refiere a ese que es objetivo, que no tenemos que interpretar lo que está explícito en ese texto que estamos viendo, en ese afiche que estamos analizando. El mensaje lingüístico hace referencia a ese texto que acompaña a la imagen. Y el connotativo alude a el mensaje que se interpreta, un mensaje que está implícito, que es figurado y que hay que
inferirlo, el cual varía según los individuos. Recuerda que esta imagen debe ser conocida. Por ejemplo, también puede usarse un símbolo y el símbolo tiene que ser conocido o característico para esa comunidad o público al que va dirigido. ¿Alguna pregunta, Neurona? Hasta el momento solo eran 2 preguntas, profesora. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar ahora a analizar la denotación y la connotación. Como hemos venido diciendo, la denotación se refiere a ese significado expreso, al significado recto de las palabras, de lo que se está hablando per se. La connotación, por su parte, se refiere al significado figurativo, el cual está sujeto a interpretación. Pudiéramos decir entonces que la denotación es objetiva y la connotación es subjetiva. Por ejemplo, en el siguiente texto, a propósito del COVID, vamos a analizar desde un nivel denotativo y el nivel o significado connotativo. Hasta ahora, tenemos claro que la denotación es lo que se ve en la imagen en sí y la connotación es lo que la imagen transmite. No existe una connotación sin una denotación. El mensaje deriva en función del mensaje denotativo. Para entender este tipo de textos es necesario darle más de una mirada. Por ejemplo, si volvemos al texto, podemos observar que hay una persona lavándose las manos. Podríamos decir que esa es la parte denotativa del afiche. También, si te fijas, hay otros elementos propios del afiche, como son el eslogan, agua y jabón, claves para la prevención del virus, y frases imperativas, a lavarse las manos. La connotación de este texto, entonces, puede ser lavarse las manos para prevenir el virus del COVID-19. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante, profesora. Así es. Entonces, como estás tan interesada, vamos a pasar a la trivia del día de hoy, la cual consiste en identificar el significado connotativo y denotativo de las siguientes imágenes. La primera es una imagen de una paloma con un ramo de olivo en la boca. Interpreta. Significado denotativo. Es la representación figurativa de una paloma o ave con una ramita en el pico. Significado connotativo. Es el símbolo que representa la paz. Muy bien, Neurona. Ahora, explica cuál es el significado denotativo y connotativo de la imagen de la aurora. En el significado denotativo de la aurora de la mañana, denota la parte del día correspondiente a la salida del sol. En el significado connotativo de la aurora, puede llevar adheridas para una persona las significaciones subjetivas de esperanza o comienzo de una nueva vida. Por último, te voy a presentar una imagen con una palabra que tiene aquí 2 mensajes o 2 significados. Hay 2 elementos. La primera, una cabeza, y en la segunda se está haciendo alusión a esa palabra, pero en otro sentido. ¿Me puedes explicar, por favor? El segundo ejemplo, como significado connotativo, es cabeza de familia, como la persona que figura como el jefe de la misma, responsable de guiar u orientar a la familia como la cabeza hace con el cuerpo. Excelente interpretación. Ahora entonces, vamos a ver cómo te quedó el resumen de la clase de hoy. Espere, estoy recopilando toda la información. En el día de hoy hablamos de los recursos estilísticos, los cuales son las diversas estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. Entre las más usadas están símil o comparación. Consiste en establecer una similitud entre 2 o más objetos
o hacer hincapié en sus diferencias, resaltando algún atributo en particular. Metáfora. Establece una relación directa entre un objeto y otro. La particularidad de la metáfora está en crear imágenes que van más allá de lo que es posible en la realidad. Personificación. Consiste en representar a los objetos como si fueran personas. En este caso, los objetos logran encarnar las cualidades y las acciones más genuinamente humanas. También vimos que en las imágenes publicitarias conviven estos tres mensajes: mensaje connotado, mensaje lingüístico y mensaje denotado. Finalmente, aprendimos que la denotación es el significado literal y la connotación es el significado figurado. Bien, neurona. Muy buen resumen. Ya estamos en la parte final de la clase y como siempre quiero recomendarte que si necesitas ver la clase nuevamente, visites la página que ves en pantalla y te pongas en contacto con tu maestro que está en la escuela para seguir profundizando en estos saberes. Hasta la próxima y sean felices.